estábamos avanzando ya en gabinete de auditoría forense, ¿no? Todo lo que era respecto a los controles internos que se debe tener dentro de las empresas. Hacía un poquito más de hincapié porque a través de estos cuestionarios nos ayuda a empaparnos de lo que es la empresa, ¿no? De lo que es real, de la estructura, de lo que tiene como activos, ¿no? De cuál es el giro del negocio, cómo están compuestos la pirámide organizacional o su estructura orgánica. Sí vamos viendo de manera general entonces lo que es la empresa, y aparte hay cuestionarios específicos para cada área. Lo que les estoy pidiendo ahora en el práctico es que eh, me saquen información o obtengan información de algo específico, como son para el manejo de caja, para el manejo de banco, las cuentas por cobrar, los inventarios, igual. Eso es entonces lo que les quería explicar, y cómo vamos a tener entonces el formato de los cuestionarios de control interno. Dentro de los formatos entonces que nosotros estamos manejando tenemos este cuestionario, ¿ya? Tenemos ustedes, no sé si lo pueden ver dentro de la pantalla, tenemos el cuestionario para la evaluación de aspectos institucionales. Generalmente, les decía, esto es para que nosotros veamos y demos un pantallazo de lo que realiza la organización. Por ello, dentro de el marco de lo que tenemos, los cuestionarios de control interno, nosotros vamos a tener el siguiente formato. Nosotros detallamos qué es lo que estamos obteniendo de información, ¿no? Pueden ser lo relativo, les decía, igual a caja, a bancos, a cuentas por cobrar, a inventarios, podemos colocar aquí en esta parte, en el detalle, y lo que sí es el formato que tienen los cuestionarios de control interno son las preguntas, hemos dicho, igual en las columnas vamos a anotar sí, no, no aplica, y la referencia al papel de trabajo que vamos a realizar. De acuerdo a esto, entonces, nosotros vamos a tener, les decía, por ejemplo, aquí estamos evaluando es decir, si la empresa tiene misión, tiene visión, están definidas su misión, está definida su misión y su visión, ¿no? Tienen que estar escritos, les decía, este tipo de eh, objetivos dentro de las instituciones. Si nosotros nos fijamos les decía también, en las instituciones grandes o en las instituciones estatales, ustedes van a ver cuál es su misión y cuál es su visión. Inclusive en las empresas estatales igual están definidas. En CETAR igual tienen que tener cuál es su misión, cuál es su visión. En TAGAS igual tienen, ¿no?, su misión y su visión. Les decía también que dentro de las empresas petroleras igual ellos tienen ya definido su misión, su visión, inclusive tienen los flujogramas de procesos para cada área de producción. Y es lo que se estila hacer en todas las empresas, ¿no? Porque el personal que vaya, el personal nuevo que recién se está incorporando a la empresa, tiene que ir a ver de un simple pantallazo, tiene que ir a ver, les decía, cuáles van a ser su misión y su visión de la empresa. Además de que si él está ingresando a una determinada área, va a estar establecido ya en el flujograma qué actividades tiene que desarrollar, ¿no?, de manera general, cuál es el objetivo de esa área. Van a estar estipulados ahí dentro del flujograma. Por ello, les decía, es importante que se tenga dentro de las empresas la misión y la visión. Luego se tiene la forma de la organización, es decir, nosotros hemos visto que tenemos ya un sinfín de gráficas de organigramas. Ustedes han debido llevar ya en administración, en diseño, cómo se estructuran los organigramas, ¿no?, de manera circular, de manera vertical, de manera horizontal. Es decir, hay un sinfín de gráficas
de lo que es la estructura orgánica de una organización. Por ello, esto no es de casualidad, digamos, que se está realizando, es para mostrarnos cómo está estructurado entonces la empresa. Nosotros vamos a comenzar preguntando si existe un organigrama o gráfico de la organización y si está actualizado, ¿no? Y si en ellas se define con claridad las líneas de autoridad, las líneas de responsabilidad y las líneas de dependencia. También les decía que como aspecto general dentro de las organizaciones tienen que estar igual inmiscuidos los manuales, tanto de funciones, de procedimientos, el manual de organización. Nosotros tenemos que tener definido ya dentro de las organizaciones, porque dentro de las organizaciones que son, les decía, de medianas a grandes, se hace necesario el detallar una función específica de cada de la tarea que va a realizar cada trabajador, ¿no? Precisamente para que no haya el choque de funciones, es decir, no un trabajador no abarque el área de otro, porque ahí es donde se producen igual los conflictos, ¿no? Donde cuando no se delimitan qué funciones va a realizar cada trabajador o qué autoridad va a tener cada trabajador. Por ello, les decía, es indispensable también el uso de los manuales. Dentro de ellos igual vamos a tener la división de funciones y responsabilidades, si es acorde con el tipo de organización. Nosotros tiqueamos si tiene la empresa o no tiene o no se aplica, digamos, dentro de la empresa. En cuanto a las normas y procedimientos administrativos, nosotros también vamos a ver, les decía, los manuales. Preguntamos si existen manuales, normas o instrucciones de manera escrita. Ahí nos responderán sí, nosotros tiqueamos con un bien, si están aquí, ¿no? Aquí podemos tiquear bien, sí, por no aplica, y hacemos referencia a qué papel de trabajo va a estar. Es decir, nosotros aquí, ¿no?, en las columnas decimos sí, no, si tiene o no se aplica dentro de la empresa, y la referencia al papel de trabajo, es decir, nosotros vamos a obtener la documentación física, una copia de lo que son los manuales, lo que son el organigrama, ¿no? Vamos a tener entonces, les decía, una fotocopia, y esa fotocopia va a estar referenciada con nuestro papel de trabajo. Vamos a adjuntarlo y vamos a referenciar y decir en dónde se encuentra. ¿Ya? Para ello entonces detallamos entonces la referencia del papel de trabajo. En cuanto les decía, igual a los cursogramas o flujogramas actualizados, son necesarios para las empresas para delimitar qué es lo que se realiza dentro de determinada área de producción o determinada área de ventas o de compras, ¿no? Tienen que estar elaborados y mostrarnos de manera general cómo es el proceso que se realiza dentro de cada departamento. Asimismo, nosotros vamos a preguntar si dentro de estos flujogramas se están expresando con claridad y precisión la función que deben cumplir cada uno de los individuos, les decía, ¿no? Nos debe mostrar la ejecución de la operación, el control y la custodia del patrimonio. Dentro de los aspectos y las normas de procedimientos administrativos, también tenemos que consultar si la empresa tiene un manual de procedimientos contables, si tiene un registro de firmas que contengan todas las firmas de los individuos que pueden autorizar o aprobar formularios o documentos, y si los empleados o funcionarios, especialmente los que llevan a cabo funciones contables y de tesorería, están obligados a tomar vacaciones anuales, ¿no? Dentro de los aspectos generales, sabemos que los manuales nos indican ya las funciones que deben asignarse a cada personal. Además, nosotros vamos a preguntar específicamente también si se encuentran las funciones de contabilidad,
y tesorería debidamente definidas, es decir, ya en el manual de funciones vamos a discernir ya todo esto, si es que verdaderamente tiene cada trabajador dentro de la empresa, tiene una función específica y está definida dentro del manual de funciones, si es que hubiera el manual, ¿no? Viendo también algunos aspectos generales de lo que es la organización, vamos a tener en cuanto al nivel de personal, ¿no? Si es aceptable el nivel de eficiencia del personal en cuanto a lo que es la producción, si el nivel que se tiene acerca de los registros de contaduría es el de eficiente o no. También vamos a revisar el de otros sectores y si están delimitadas las políticas de personal en cuanto a selección, incorporación, capacitación, disciplina, evaluación de desempeño. Todo esto sabemos que tiene que manejar el área de recursos humanos, que es el área que se encuentra, ¿no?, capacitada para poder realizar este tipo de selecciones. Y nos dan si es que va a haber ascenso, si es que va a haber la remuneración, si es que hay un incremento de acuerdo a las planillas y a los ítems que ellos tengan y el control que se esté llevando a cabo. Luego preguntamos también en cuanto a la presunción respecto a que los empleados funcionarios no tengan intereses directos en otras empresas. Es decir, si no tienen, no, generalmente en las empresas grandes a veces los empleados tienen ese puesto y además tienen otro puesto dentro de otras empresas. O si no, si tienen acciones, igual es lo que se estila, ¿no?, en países grandes, generalmente como las empresas cotizan en bolsa, los empleados prefieren invertir en la bolsa de valores y se tiene que evaluar también este aspecto, ¿no? En nuestro país casi no se da mucho, pero una vez que se llegue a este estilo igual, se tiene que prevenir. Por ello, nosotros decimos entonces que si es que tiene intereses en otras empresas, es decir, igual no, si por ejemplo, si el trabajador que está en nuestra empresa por ahí es cuñado, es familiar, digamos, de otra empresa proveedora, ahí se va a producir entonces un conflicto de intereses, ¿no? Porque él puede, eh, en este caso si es el encargado de compra, puede direccionar hacia esa empresa. Por ello, nosotros tenemos que ver igual si los empleados funcionarios tienen intereses directos o no en otras empresas, ¿no? Y si es que fuera el caso, digamos, de que sí tuviera intereses en otra empresa, tenemos que ver qué políticas aplica la empresa respecto a ese efecto. Después, cuando es posible y hay adecuada rotación de cargos o funciones, nosotros tenemos que evaluar igual si se produce este efecto, si es que hay rotación o no del personal y si es que se puede dar inclusive, no, porque la rotación de cargos se da cuando los trabajadores tienen similar o igual nivel de instrucción, porque no podemos rotar, ¿no?, cargos inferiores que solo tienen, digamos, conocimientos hasta nivel técnico con los cargos que tienen que tener, por ejemplo, para licenciatura. No se pueden rotar. Entonces tiene que haber similitud para que se produzca la rotación. En cuanto a los empleados o funcionarios en cargos fundamentales, principales, están desvinculados en cuanto a su parentesco, lo mismo que estábamos analizando en el anterior caso, si es que hubiera, les decía, un conflicto de intereses o si es que hay parentesco, por ejemplo, en las empresas o en las instituciones estatales, ¿no?, que está prohibido, digamos, la relación de parentesco, ¿no?, porque hemos visto que eso está controlado y tienen sanciones igual este tipo de comportamientos. En cuanto
a la función del contador, vamos a ver ante qué funcionario es responsable o dependiente. Vamos a ver si sus funciones son independientes de la autorización de operaciones, de la ejecución de operaciones o de la custodia de valores o activos. Generalmente el área de contabilidad o el área de finanzas no tiene que tener un departamento aparte porque funciona como un staff, es decir, ayuda en todas las decisiones financieras a la empresa, pero tiene que estar relacionado con cada uno de los dependientes, ¿no? Tiene que llegar a saber cómo es el proceso, si se está operando bien, si están realizando su tarea igual los subordinados, tiene que empaparse de todas las acciones que realiza, pero él funciona como una oficina, les decía, aparte. Cuando es funcionario dependiente, tiene que tener su propia oficina o su propio escritorio donde, les decía, va a funcionar en forma separada, pero dependiendo de los cargos gerenciales, ¿no? Porque son los cargos gerenciales los que van a necesitar su asesoría. Dentro de la contabilidad e información gerencial, estamos viendo que todos los empleados y los registros contables bajo la correcta supervisión del supervisor del sector se tienen que informar si se aplica o no se aplica estos procedimientos. Y también consultamos si se utiliza una clasificación, catálogo, código, plan de cuentas. No, esto es respecto igual a los manuales, manuales de cuenta, plan de cuentas. Tenemos que ir viendo si la empresa cuenta con este tipo de documentación, ¿no? Por eso preguntamos si está por escrito, es decir, qué tipos de políticas contables. Todo eso va a estar en nuestro manual de contabilidad. Eh, Nosotros consultamos también si es acorde este manual con el tipo de empresa en la cual se está manejando y si se utiliza corrientemente un manual de procedimientos contables, si está actualizado, si el mismo también está perfectamente claro para el uso de cuentas y contabilización de operaciones. Generalmente nosotros sabemos que nosotros nos adecuamos al tipo de empresa o al tipo de servicios que preste la empresa, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ir adecuando las cuentas al tipo de empresa donde nos estamos desempeñando, ya sea sector minero, sector petrolero, sector transporte, sector hotelero. Vamos modificando las cuentas y que sean acordes al trabajo que se desarrolla dentro de estas empresas. Luego, respecto a los asientos en libro diario, nosotros vamos a consultar si los mismos están debidamente explicados y respaldados, es decir, nosotros en el trabajo de contaduría realizamos, ¿no? Los comprobantes contables y sabemos que estos mismos tienen su origen en una documentación y esta documentación tiene que formar parte de ese comprobante porque tiene que estar respaldado ese asiento, ¿no? Y nosotros consultamos si efectivamente o revisamos si efectivamente están respaldados o no este tipo de comprobante. Y si además los mismos están aprobados por un funcionario de jerarquía, ¿no? Si llevan las firmas respectivas, les decía, de autorizaciones de los funcionarios que están en cargos jerárquicos más altos, y si son previamente autorizados antes de incorporarse a la contabilidad. Generalmente todos los documentos tienen que llevar la firma de los responsables y del personal que está autorizando. Ustedes van a poder ver dentro de las instituciones estatales generalmente se hace uso de este tipo de registros o de comprobantes donde tienen que tener las firmas, ¿no? Del personal que está recibiendo, de quien está autorizando. Generalmente nos dan así los comprobantes. Tienen que tener toda la debida autorización. Y respecto a los aspectos generales también de la organización, vamos a ir viendo que si se cuenta con una remuneración fija para los asientos repetitivos mensuales, es decir, cuando nosotros
tenemos ya los gastos por servicios básicos, generalmente son repetitivos mes a mes, y nosotros tenemos que consultar si verdaderamente entonces existe una numeración física para repetir estos asientos mensuales. Y en el punto 5 vamos a consultar si se preparan y entregan a la dirección o a la alta gerencia los estados contables mensuales acompañados de un análisis y comentarios apropiados, es decir, si efectivamente a partir del área de contabilidad se generan mensualmente los estados financieros, ¿no? Balance, estado de resultados, los análisis igual de la información, que generalmente dentro de las empresas se obliga a que se hagan de las empresas grandes se obliga a que se hagan de manera mensual, ¿no? Para ello, por eso tienen, les decía, un área específica para el sector de contabilidad, para que ellos puedan desarrollar diariamente los registros contables, los comprobantes, adjuntar toda la documentación, ¿no? Les decía, porque esta información se tiene que preparar en forma diaria y llegue el mes, se consoliden todos los estados y se presente a la gerencia. Les decía, por ello, generalmente se estilaba hacer de esta manera dentro de las empresas grandes, ¿no? Las empresas pequeñas sabemos que a veces contratan contadores externos, los cuales hacen hacemos el registro a fin de año, no periódicamente como lo realizan ya en las empresas grandes, por el mismo movimiento que tienen de compras, de ventas, ¿no? Se tiene que ir haciendo en forma periódica. Luego tenemos que preguntar igual si se preparan mensual o periódicamente y se discuten con la gerencia los mismos estados contables, los informes sobre costos, el detalle de los gastos operativos, ¿no? Todo lo que la información que nos arroja entonces los estados financieros, es decir, la información que prepara el área contable tiene que producirse, les decía, mensual o periódicamente, y esta información es la que nos sirve para la toma de decisiones a la gerencia o a los altos directivos de la empresa. Dentro de las consultas que vamos a realizar, vamos a consultar también si los estados elaborados, revisados y analizados por departamentos, sectores o individuos ajenos a las operaciones en cuestión, fundamentalmente en formularios comparativos de gastos presupuestados y reales, ¿no? Es decir, vamos a revisar si efectivamente se tiene dentro de las empresas ya un presupuesto de gasto, un presupuesto de ingresos. Es decir, nosotros tenemos que ver si el área contable está determinando ya estos presupuestos para poder ser ejecutados en forma anual. Dentro de ellos también nosotros sabemos que para las empresas industriales tiene que haber un control de gastos o de costos y gastos por medio de sus presupuestos, ¿no? Efectivamente, para las empresas industriales, les decía, ellos se manejan en base a presupuestación de los costos y gastos que se van a requerir para desarrollar un nuevo producto. Y dentro de las consultas que nosotros vamos a realizar, vamos a preguntar además si existe un programa para la preparación de presupuestos, si se prepara con la debida anticipación, si se consideraron todas las pautas que influyen en la preparación, como ser la inflación, la política de sueldos, precios, etc. Y si se analizan las variaciones y se informan además a la dirección, ¿no? Pues nosotros sabemos que la información contable tiene que pasarse a los mandos superiores, es decir, a la gerencia, a la dirección, para que ellos sean los que tomen las decisiones acerca de la información que nosotros les estamos presentando. Y también nosotros vamos a ver si el presupuesto se adecua al plan de cuentas
y se están preparando los pronósticos de ventas, el plan de producción, los presupuestos de producción, si son fijos, si son flexibles y si existe un presupuesto de gastos departamentales por área de responsabilidad, si hay un presupuesto de inversiones, ¿no? Todo eso es lo que es pertinente al área de presupuestos. Y vamos a consultar también si la información que se ha remitido a la dirección superior es objetiva, es significativa, es relevante, si se utiliza una numeración fija, hemos dicho, para los asientos repetitivos mensuales, y si es oportuna, si es precisa, si es fácil de comprender, si es comparativa con datos anteriores, si es confiable y si nos sirve para tomar decisiones correctas, si nos permite además comparar el presupuesto con la realidad, si nos permite obtener además desviaciones, si es aceptable en función al costo obtenerlo, ¿no? De acuerdo entonces a lo que vamos viendo, el tema de presupuestos, vamos a consultar si los mismos se están preparando por sectores, por funciones, o por áreas de responsabilidad o por centros de costo. Y también consultamos si son adecuados los medios tecnológicos con los cuales se procesa la información. Generalmente en esto nosotros ya vamos a incurrir si es que vamos a preguntar también si tienen paquetes contables o si tienen paquetes contables que funcionan ya mediante internet, etcétera, ¿no? Y si está actualizado además, ¿no?, con la normativa vigente en el territorio nacional. Vamos a consultar también de qué tipo son, si son los registros son mensuales, si son directos, si hay procesamiento electrónico de datos, si es el software es propio, es de terceros, ¿no? Y si se están llevando también a cabo estadísticas sobre las operaciones de la empresa, sobre datos nacionales y sobre sus competidores. En cuanto a lo que es la auditoría interna, nosotros vamos a ir consultando si tiene la organización un departamento de auditoría interna. Decía, esto se da más que todo para las empresas que son grandes y tienen ya separado, les decía, un departamento de contabilidad y además tienen su departamento de auditoría interna. Les decía por ello que dentro de las empresas estatales generalmente en la mayoría tenemos, ¿no?, así, que se manejan de esa forma. Tienen aparte el departamento de contabilidad y el departamento de auditoría interna. Tenemos que consultar de quién dependen estos departamentos, si la dotación de su personal es además acorde con el tipo de empresa, si los auditores pueden llegar a mantener el criterio de independencia, si están debidamente capacitados y entrenados también el equipo, los miembros del equipo de auditores, si existe además un plan de auditorías, programa de operativo anual, ¿no? Vamos a ir consultando, les decía, todos estos aspectos generales en lo que respecta a cualquier tipo de organización. Estas consultas o este cuestionario de control interno son para evaluar aspectos generales de cualquier tipo de organizaciones. Por ello, dentro de los aspectos generales hemos dicho que vamos a tener el uso de seguros, y si la empresa cuenta con sucursales, vamos a ver los aspectos legales y los aspectos impositivos. En cuanto al tema de seguros, nosotros sabemos que se tienen que asegurar las instalaciones, se tienen que asegurar las mercaderías, se tienen que asegurar la maquinaria, los vehículos. Nosotros vamos a ir consultando por ello si la dirección ha definido una política general con respecto a la cobertura de los seguros, si la misma es adecuada o razonable, si se está revisando periódicamente la cobertura de seguros, porque tiene que haber un funcionario del área responsable, ¿no? Les decía también que nosotros adquirimos seguros para vehículos, para maquinarias, para alimentario, y estas pólizas de seguros tienen fechas de vencimiento, porque generalmente contratamos
por un año. Y si son muchos los activos con los que cuenta la empresa, entonces se tiene que hacer un seguimiento de cuándo se va a vencer los seguros y si se están manteniendo actualizados, ¿no? Generalmente para las empresas constructoras es indispensable tener al día todos los seguros, porque depende de ello igual para poderse presentar en las licitaciones. Y en las empresas grandes de la misma forma se tiene que tener actualizado, les decía, el tema del seguro. Por ello hay una persona, tiene que haber una persona que vigile cuál es el vencimiento próximo de los seguros y se haga el proceso respectivo para poder adquirir el mismo, ¿no? Y dentro de las funciones, por eso tienen que estar, si se revisa periódicamente la cobertura del seguro, quién es el que está realizando las revisiones periódicas y si es que se está llevando un registro del vencimiento de póliza, si están los funcionarios empleados que manejan los fondos de valores cubiertos con seguro de fidelidad, es adecuado el monto de dichos seguros, ¿no? Esto, les decía, se aplica en todas las empresas que manejan seguros para, les decía, sus activos fijos, sus inventarios y para sus instalaciones inclusive, ¿no? Cuando es una empresa industrial. En cuanto al tema de las sucursales, nosotros vamos a ver si es que algún tipo de empresa maneja sucursales y consultamos si se ejerce un control contable efectivo sobre los mismos. Es decir, estas sucursales dependen directamente de la central y por ello se tiene que realizar un efectivo control contable, ¿no? Y además podemos consultar si se efectúan auditorías internas dentro de estas sucursales, con qué frecuencia y con qué frecuencia también se suministran la información a la casa central. Dentro de los aspectos legales que vamos a tener para consultar a las empresas, vamos a consultar si efectivamente existe un departamento legal, ¿no? Les decía que generalmente las empresas grandes cuentan con un departamento exclusivo o asesoría staff de departamento legal, ¿no? Podemos ver de quién depende este departamento legal, si son correctas o adecuadas las medidas precautorias que adopta la organización para asegurarse el cumplimiento de las leyes, y si son seguidos por los abogados todos los litigios de la empresa, si son controlados los usos de marcas y patentes. En cuanto al tema impositivo, nosotros dentro de las empresas generalmente la área contable es la que tiene que revisar, ¿no? Si los impuestos se están declarando de la forma correcta, si se están declarando también en el tiempo oportuno, etcétera. Dentro de ellos nosotros vamos a consultar también si se mantiene por algún funcionario empleado un calendario de vencimiento de impuestos, de declaraciones juradas, de anticipo, de informes especiales. Les decía que esto generalmente el área de contabilidad es la que tiene que ver y es la que tiene que tener un cronograma de cancelación de vencimientos en cuanto a impuestos o declaraciones juradas, ¿no? Nosotros generalmente manejamos de esa forma, tenemos que tener un detalle de vencimientos, de declaraciones juradas, de facilidades de pago, de anticipos que se otorguen o de informes especiales que nos consulten ya la gerencia. Estas son algunas de las consultas de aspectos generales que se tienen dentro de las empresas, ¿no? Les quería dar un poquito un pantallazo de lo que es el tema del control interno en cuanto a los aspectos generales que se requieren dentro de las instituciones u organizaciones. ¿Ya? Y les decía también Bueno, Lizeth, en el, eh, en el práctico que les dejé igual en la plataforma, ustedes van a elaborar este tipo de cuestionario. Lo que les estoy pidiendo es que investiguen un poquito, si es que pueden sacar de internet igual. El detalle
que tienen que tener para caja, para cuentas por cobrar, para inventarios, igual. No son preguntas que se tienen que realizar exclusivamente para el manejo de caja, para el manejo de bancos, para el manejo de cuentas por cobrar. Ustedes van a ir encontrando y me lo van listando y subiendo entonces en un documento, ya sea en Word o en PDF, igual lo pueden subir a la plataforma, ¿no? Como parte ya de su resolución del práctico.